Planteando las preguntas con las que hacemos avanzar este ensayo audiovisual, ¿por qué existen acciones y conclusiones tan diferentes entre los protagonistas de este tipo de tramas? Y más aún, ¿por qué existen tantas reacciones diferentes en la audiencia? ¿Por qué algunas veces la audiencia está a favor de quien cobra la venganza y otras veces la audiencia condena o siente pena por quien llevó a cabo la venganza? And I don't feel sorry for her. Kill her. We did not do all this for nothing. Come on, Abby. Not Abby. Come on, Ellie. What am I talking about? Come on, Ellie. I don't even know what I'm saying. Volviendo a los estudios científicos, estos llegaron a la conclusión de que existen 3 razones por las que una persona se siente bien después de llevar a cabo una venganza. Y estas razones son: 1. El agravio ha arruinado sin reparo para siempre y profundamente la vida de la persona que recibió el daño. 2. Quien cometió el daño es un ser tan oscuro y detestable que de seguir con vida continuaría asesinando a otras personas. Y 3. Quien cometió el daño no se disculpó. Esto me pareció muy interesante porque los estudios plantean que cuando la persona que cometió el daño reconoce que dañó a otra persona, logra que quien desea venganza se aplaque. Así que una disculpa o el reconocimiento del daño pueden en algunos casos ser suficientes para lograr que la otra persona deje de querer cobrar venganza contra ti. Esto es lo que hace que me resulte curioso e ilustrativo el caso de The Last of Us 2. Fuck, I actually feel bad for her. This is for Joel. But then again, if I think about Joel, the way she killed him, what the f? Como con Orestes, Hamlet o Íñigo Montoya, la audiencia presencia junto con la protagonista de este juego el asesinato de una figura paterna de la que no solo se encariñaron, sino que crearon un vínculo a través de todas las horas de juego de la primera parte. ¿Y por qué a algunos les gusta esta secuela mientras otros la detestan? I'm glad she saved her as well. Abby would have died there otherwise, for sure. What are you doing? What are you doing? Don't let her escape. This doesn't feel like The Last of Us. Si quieren compartir sus opiniones y razones, lo agradecería porque de verdad quisiera entender un poco más sobre este tema de por qué gusta tanto a unos y por qué hay muchísimos que lo detestan. Y quisiera entender ambas posturas. En lo personal, odio lo que hicieron con la historia. Odio la estructura, odio las motivaciones de los personajes. Y principalmente odio lo que le hicieron a Joel. Pero dejando a un lado mi visión personal, tras realizar la investigación para este ensayo, creo que una de las razones principales por las que muchas personas odian este videojuego es porque les arrebataron la oportunidad de decidir. I feel like that should have been a choice. I feel like it would have been a much more powerful decision if myself and everyone else who got to play it actually had to think in that moment about the weight of everything. Y vamos, Hamlet pasa como el 80% de su historia tratando de decidir si se venga o no se venga de su tío. Una de las cosas principales de su historia es que se debate entre tomar venganza o no. El hecho de que pueda debatir consigo mismo significa que él es libre de actuar. Ser o no ser. Ser o no ser un asesino. Esa famosa frase es el mejor ejemplo de lo que conlleva el peso de la venganza.
y también ejemplifica uno de los factores más importantes en las tramas de venganza: la capacidad, la libertad de decidir si cobras la venganza o no. Esto lo he encontrado en muchos foros y es algo que respalda también lo que yo pensaba, que si el juego en verdad quería jugar con el peso que una venganza tiene sobre las personas y sobre la audiencia, ¿por qué no construir un juego de opción múltiple en el que el jugador pueda decidir por sí mismo qué hacer? Me resulta muy curioso que exista tantos videos recopilatorios con la muerte del antagonista de The Last of Us 2, en el que los jugadores cobran venganza sin que importe la trama del videojuego. Lanzan a la persona por barrancos, dejan que le disparen y ya. Y muchísimos dejaron de jugar después de eso, sobre todo sabiendo cuál iba a ser el final de este videojuego. Al retirar esa opción de decidir, la historia se vuelve moralista y pierde cualquier cualidad artística que hubiese podido alcanzar. Los creadores están imponiendo y no proponiendo a través de la construcción de los sucesos. El arte debe conmoverte, pero no decirte qué pensar. Entonces ya no es arte, sino un panfleto. Es tu madre diciéndote qué hacer y qué no, sin que importe tu decisión personal. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Vale la pena. Pues sí. Y esto se siente muchísimo más en un medio en el que las personas podrían decidir. En una película no puedes decidir, tampoco en una novela, en una historia escrita. Pero en un videojuego, de las cosas que más caracterizan a los videojuegos es que el jugador puede decidir. Y aquí me dirán que en la primera parte el jugador no puede decidir si asesina o no al doctor, que resulta ser el padre de Abby y que es quien iba a matar a Ellie. Creo que esto merece un análisis muchísimo más profundo en un video que quiero hacer sobre qué es más importante, el qué sucede o el cómo sucede. Pero así a breves rasgos, lo que podría decir de este final es que uno podría sí igual haber sido de elección múltiple y dejar al jugador que decida o no asesinar al médico, pero creo que sirve más en esta historia por el arco de transformación de Joel en la primera historia. De los grandes giros que hizo The Last of Us fue uno, engañar a la audiencia pensando que la protagonista va a ser la adolescente que va a perder a su padre y que ella va a tener que sobrevivir y luchar y la. Pero el juego mata a la protagonista, te mata a ti al inicio. Y vemos cómo Joel se desgarra porque ha perdido lo más importante de su vida y ahora, ¿por qué vivir? Este hecho justifica toda la caída en desgracia y todos los sucesos y todas las acciones de Joel al que conocemos. Y es lo que le da el peso a la historia cuando él conoce a Ellie. Aquel instinto paternal que él tenía empieza a resurgir y vuelve a encontrar una razón para vivir. Creo que es por eso que el videojuego no te da la opción de dejar vivir al médico que podría volver a poner en peligro la vida de la nueva razón de vivir de Joel. No ha recuperado a su hija, pero ha recuperado a una hija. Ha recuperado a alguien a quien cuidar. Y si él deja que la maten, él moriría también. ¿Estás bien? Sigo aquí. Es por eso que se introduce la subtrama de Sam y Henry. Esa subtrama es el espejo que nos permite saber lo que pasaría con Joel si Ellie llegara a morir. Salvarla, entrando en la temática de la historia, se convierte entonces en un asunto de supervivencia y lealtad. Es por eso que, aunque en inicio parezca egoísta que él decida salvar a Ellie en lugar de salvar a la humanidad,
se plantea como un egoísmo positivo, en el sentido de estoy salvando algo que amo, cuando pensé que nunca más iba a amar a nadie y nadie me iba a volver a importar. The Last of Us 1 es una historia de amor. No es una historia de amor romántico, pero es una historia de amor. Entre un padre y una hija, entre una figura paterna y alguien que necesita protección. Es por eso que el juego gustó a muchas personas, por la conexión emocional. Y es por eso que muchos justificaron la acción de Joel de asesinar al médico. Yo no quería asesinar al médico, yo quería dejar al médico vivir. Y muchos otros sintieron lo mismo. Es por eso que existen tantas muertes ridículas que involucran al doctor. Pero comprendo que en la motivación del protagonista está el hecho de que si lo deja vivir, seguirían viniendo detrás de Ellie y lograrían cazarla un día y matarla para tratar de ayudar a la humanidad. Es algo que no es blanco o negro, tiene unos matices grises tremendos, pero es algo con lo que muchas personas pueden empatizar por el hecho de que salvar a Ellie significa salvarse a sí mismo y alcanzar una redención a través de cuidar nuevamente a una persona. También me pregunto, ¿por qué construir esta historia sobre una trama de venganza? La primera parte planteaba un mundo sin leyes, donde tu supervivencia y la de los que amas es lo principal. La escena del conejo blanco plantea toda esta temática. El conejo es un animal tierno, libre, indefenso, pero muere para que Ellie pueda alimentarse y también a Joel. Ellie no tiene nada en contra del conejo, pero debe matarlo. En este mundo donde se realiza la historia, la vida no es justa. Este mundo responde al más valiente, al más inteligente. Muchas veces responde al más violento. La justicia queda a un lado para dar paso a la supervivencia. Y eso, poniendo un paréntesis, me hace pensar en qué habrá pasado con los veganos y vegetarianos de este mundo. Espero que estén bien. Lo que cuenta aquí ya no es el cumplir las leyes, sino mover tus fichas, jugar tus cartas para mantenerte con vida y proteger lo que amas. Y esto lleva a que la audiencia ya no juzgue las acciones de los personajes, sino sus motivaciones. ¿Otorga un mundo así lugar para la venganza? Los cazadores que en la primera parte persiguen a Joel no lo hacen tanto por venganza, sino por mantener el poder. Viven de comer gente y no pueden dejar que nadie les arruine el nuevo sistema de supervivencia que han armado. La venganza por la muerte de sus compañeros a manos de Joel los mueve, sí, pero lo principal es cazarlo, matarlo y mantener el poder. El matarlo además les otorgará carne, así que no es tanto una muerte en vano. ¿Tiene entonces sentido que en un mundo así, alguien como Abby busque venganza? ¿No se preguntó nunca sobre las motivaciones que tuvo la persona que mató a su padre? ¿No pensó que tal vez querría rescatar a Ellie? Y si hubiese sido ella, Abby, quien estaba en la sala de operaciones, ¿no habría querido que su padre la rescate? ¿No le habría llevado todo esto a pensar que cobrar una venganza no es algo justo en este mundo donde se desarrolla la historia?
Su motivación se vuelve poco empática y poco creíble, dado el mundo en el que todo se está desarrollando. Y nunca vemos que dude ni que se enfrente a ninguna clase de conflicto interno, como sucede con los personajes de Hamlet y Orestes. Va decidida a matar, tal como lo hizo Íñigo Montoya y la protagonista de Kill Bill. Pero cuando su objetivo es matar a alguien tan leal como Joel, y que ha hecho todo lo que ha hecho por supervivencia y para salvar a los que quiere, la empatía del público ante la motivación de Abby decae. Tal vez si se hubiese colocado la subtrama de Abby al inicio de la historia, y tal vez si se le hubiese dado un conflicto interno más fuerte, o un conflicto interno al menos, respecto a ir a asesinar a Joel, tal vez la desconexión con la audiencia no sería tanta. Y en algunos videos he encontrado que la estructura inicial del videojuego estaba pensada así, el creador lo ha dicho, pero decidieron cambiarla. Pero bueno, ese será el tema para otro video. Y en fin, creo que el universo donde se desarrolla esta historia no es uno donde la venganza ni siquiera debería plantearse como trama, porque todos están actuando llevados por la supervivencia. Lo único que ameritaría una venganza sería una traición planeada y realizada de frente. He left us to die out there. No, you had a good chance of making it, and you did. If it was the other way around, would you have come back for us? I saved you. Y tal vez ni siquiera así. Contradicción tras contradicción. Abby puede vengarse, pero Ellie no. Y sobre todo, las contradicciones se dan en relación con los temas planteados en la primera parte. Joel perdonó a Henry por dejarlos botados a su suerte, y lo perdonó porque comprendió que él haría lo mismo y que es un mundo donde cada cual vela por sí mismo y por las personas a las que quiere. Y tomando el arco de acción de Ellie en la secuela, no queda claro por qué ella decide no cobrar venganza al final. La antagonista no se disculpó, la antagonista no reconoció que haya causado daño irreparable, y Ellie no vivió lo que al jugador le imponen vivir, que es compartir con Abby cuando maneja a Abby. Entonces, ¿cómo es que Ellie no cobra venganza? Y es aquí donde quiero regresar a la historia de Orestes. A diferencia de la historia de Hamlet, el papel de la madre de Hamlet tiene muchísima importancia, porque plantea la duda en Hamlet de si ella tuvo o no algo que ver con el asesinato de su padre. Porque si tuvo algo que ver, ella es una persona cruel que también debería recibir un castigo. Hamlet deja abierta esta cuestión, y la interpretación creo que se puede llegar a leer la historia de si estuvo o no involucrada. Pero en Orestes tenemos que la madre no solo estuvo involucrada, sino que es quien asesina al padre de Orestes. Esto hace que Orestes no esté seguro de si llevar o no a cabo la venganza, porque esto significaría asesinar a su propia madre. Este es un acto moral tan reprensible según la perspectiva moderna, que ninguna obra que ha adaptado la Orestíada ha cogido este elemento. Incluso en Hamlet vemos que no es Gertrudis quien asesinó al rey, y posiblemente ni siquiera sabía del complot del tío. Pero en la Orestíada es obviamente la madre la asesina. Y esto creo que es lo que hace más interesante el final de la obra, sin verlo como algo machista o sexista o cualquiera de estas cosas, sino en el hecho de que al cobrar venganza porque Orestes asesina a su madre, los dioses lo perdonan.
Aquí debo señalar que antes de realizar la investigación para este ensayo, veía esta historia un poco más como el hecho de que al buscar justicia de manera personal, cuando la sociedad no te permite tener esta justicia, podría estar justificado. Pero en realidad, el análisis de la obra llega a la conclusión de que los dioses lo perdonan por el hecho de que el autor de la obra quería marcar una diferencia entre lo que era una sociedad primitiva llevada por los instintos y una sociedad moderna llevada por las leyes y por la razón. En la obra, Atenea plantea al resto de dioses que están buscando venganza en contra de Orestes que se realice un juicio. Y en el juicio se analizan todas las pruebas, los testimonios y principalmente la motivación de Orestes. Es por eso que al final se llega a la conclusión de que debe ser perdonado. Y Orestes se marcha a vivir su vida. Pero esto tampoco nos ayuda a llegar a la conclusión de si la venganza es buena o es mala. Lo que se plantea es que la venganza va a depender de la sociedad en la que se lleva a cabo y de las leyes que manejan esa sociedad. Porque si lo pensamos, ¿cuál es la diferencia entre la justicia, la venganza y el castigo? Los especialistas dicen que la diferencia recae en el hecho de que la justicia no está llevada por la ira y la venganza está llevada por la ira. La justicia no es primitiva y la venganza es primitiva, que sería como todo lo que hemos visto de estos estudios científicos. Por lo tanto, el hecho de controlar el deseo de venganza nos diferencia de lo que es simplemente actuar como animales y lo que sería actuar como un ser humano. Pero no es una pregunta de respuesta cerrada, es un debate que estará abierto por toda la existencia de la humanidad. Y es eso justamente lo que vuelve tan emocionante y tan rico, tan rica a la trama de venganza. Porque ninguna será un caso cerrado, ninguna planteará una teoría, sino solo una hipótesis. Y eso hace que las historias de este tipo sean muy interesantes porque el final dependerá de la visión de cada uno de los creadores. Aquí no iba a darles la respuesta de si es mala o no la venganza o de si no es tan mala. Lo que quería aquí era analizar el hecho de que existen muchísimos matices al momento de construir una trama de venganza. Y sobre todo quería señalar la importancia de la estructura de los eventos que llevan al clímax donde el protagonista decide si cobrar o no la venganza. En un mundo donde ya no se tome en cuenta la decisión de los dioses y tampoco la decisión de jueces ni representantes de la ley, los que quedan para perdonar a quien busca la venganza son la audiencia. La audiencia pasa a ser la presencia omnipotente que juzgará al protagonista o a la persona que quiera cobrar la venganza. ¿Y en base a qué lo hará? Pues en base a sus motivaciones. Esta podría ser una de las razones por la que tantas personas condenan a Abby al ver que sus motivaciones no tienen tanto peso como las de Joel cuando decidió rescatar a Ellie sin importar quién se pusiese en su camino. Y claro, quería hablar de este hecho que al inicio, antes de realizar toda esta investigación, me llamaba la atención, que era el hecho de que los dioses perdonaron a Orestes por cobrar venganza, porque comprendieron la situación, el contexto y las motivaciones de Orestes para llevar a cabo esta venganza. Y eso es lo que quería conectar con el final de The Last of Us 2,
Al señalar que por simplemente decir que la venganza es mala, la audiencia no va a sentir lo mismo. Debe estar construida la historia muy bien y la motivación debe ser muy fuerte en el protagonista y haber un giro realmente creíble y verosímil para que la audiencia diga sí, es verdad, no deberíamos cobrar venganza. Pero el hecho de que existan tantas críticas, tantos videos de Abby muriendo, tantas personas que no han terminado de jugar el juego, creo que demuestra que no se logró aquí, en esta historia. Would I play it again? No, I probably wouldn't. Además, una de las cosas más graciosas es que creo que los creadores del videojuego activaron las zonas cerebrales de las personas al buscar venganza. Y como no lograron cobrar esta venganza en el videojuego, salieron llenos de ira a buscar retribución contra los creadores del videojuego y la empresa. Creo que eso señala que una historia no es algo simplemente que vendes y de lo que te olvidas, sino que hay algo. Hay que recordar que se trabaja con las emociones de las personas y que si activas zonas cerebrales y no les das una fluidez y las llevas manipulando, escribir es manipular, hasta una conclusión lógica y emocionalmente satisfactoria, como dice Robert McKee, vas a dejar a un grupo, y en este caso un gran grupo, alterado, que no está de acuerdo con las decisiones de la protagonista en el juego porque no le ven lógica, ni de manera mental ni emocional. Y se quedan enojados, tal como debería haberse quedado la protagonista del videojuego. Y también creo que están tratando con una audiencia que ya ha visto muchísimas tramas de venganza, tanto en videojuegos como en películas o libros, y que obviamente esperaban un giro diferente y no algo tan sencillamente estructurado en relación de la trama original de venganza, que ya hemos visto que hay muchas historias que se parecen. Obviamente creo que la audiencia buscaba algo nuevo. También buscaban pasar más tiempo con los personajes de los que se enamoraron y crearon una conexión emocional profunda en la primera parte de la historia. Sobre todo porque los trailers de venta vendían la historia como si Joel fuese a ser el protagonista. Y es por eso que creo que vieron a la empresa creadora y al escritor como el traidor principal. Y obviamente eso también activó en sus cerebros el deseo de buscar venganza de alguna manera u otra. Creo que es algo triste con lo que pasó con esta secuela. Y de verdad, bueno, espero que dejen sus opiniones, si es que les gustó el juego y si es que han sacado alguna otra conclusión después de ver este ensayo sobre la trama de venganza. Lo que les decía al inicio, no iba a analizar aquí el videojuego de The Last of Us 2, sino que quería analizar la trama en sí, sobre la que se construyó, y analizar este hecho de por qué muchos no hallaron algo original en la construcción de esta historia y por qué muchos se enojaron con esta historia, y también analizar la importancia de esta trama y el hecho de que es una trama que jamás va a dar respuestas únicas al respecto. Ni siquiera el chavo se mantiene leal a la frase que propone sobre la venganza. Ya vimos que Don Ramón también se cobra en algunas ocasiones. Es un tema complejo y esa complejidad vuelve tan apasionante la trama de venganza y obliga al escritor a ser más inteligente que la audiencia y lo obliga a buscar giros más originales de lo que plantea la estructura principal. Así que eso, gente bella, gracias por escucharme. Me encanta este tipo de ensayos y conversaciones
Me ha tomado muchísimo tiempo llevar a cabo este ensayo porque he estado investigando y leyendo y todo. Y más que nada, tratando de ver cómo organizar las ideas. Porque en realidad lo que pensaba al inicio, antes de realizar la investigación y la escritura de este ensayo, y lo que pienso al final de este video son cosas muy diferentes. Lo cual creo que es algo bueno porque uno crece. Espero que sea algo muy útil para ustedes, así como lo ha sido para mí, y que habrá un debate en el que podamos conversar sobre los matices de la trama de Venganza, y que si son escritores sepan que tienen una estructura que ya existe de la que pueden utilizar muchos elementos, porque de todas formas, aunque escriban sin prestarle atención, el resultado final va a ser algo que puede encajar en esto porque está basado en una experiencia humana universal. Y que sepan que van a tener que crear algo muy original para una audiencia que ya sabe cómo es esta estructura y que no espera algo común, sino que espera una visión propia y diferente. Eso, gente bella, cuídense muchísimo, nos vemos en otro video. Chau.